Javier Milei es el Donald Trump argentino, el Jair Bolsonaro argentino o el Nayib Bukele argentino. Por más que existan similitudes entre estos líderes con Javier Milei, también hay muchas diferencias. En este video te contaré cuáles son todas estas. La primera coincidencia entre Javier Milei y los otros líderes mencionados es su alto uso de recursos persuasivos, incluyendo herramientas como las redes sociales. Javier Milei surge como un fenómeno mediático en Argentina, exponiendo las ideas del liberalismo en los últimos 10 años. Asimismo, se acerca a un público juvenil utilizando símbolos como los del león y además es conocido por haber hecho una aparición como un superhéroe anarcocapitalista en un evento otaku. De la misma manera, por ejemplo, Nayib Bukele y Bolsonaro utilizan símbolos poco convencionales como la gorra al revés en el caso de Bukele y en el caso de Bolsonaro las pistolitas. En el caso de Donald Trump, por ejemplo, surgió también como un fenómeno mediático, apalancándose de la plataforma de Miss Universo, el cual él comandaba. En segundo lugar, todos estos líderes se caracterizan por tener una postura anti-establishment o, como le diría Milei, anti-casta. En el caso de Milei, él polariza contra el kirchnerismo, especialmente Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Néstor Kirchner y asimismo contra el macrismo, que han tenido un mal manejo de la economía en los últimos años en la Argentina. En el caso de Trump, por ejemplo, él también alegaba ser un personaje foráneo al establishment de Washington, siendo un empresario hotelero, prometía cambiar la política desde, supuestamente, lo que había aprendido desde el sector privado. En el caso de Bukele, por ejemplo, él rompe con el bipartidismo en El Salvador y en el caso de Bolsonaro desafía la hegemonía del Partido de los Trabajadores. Ahora pasemos a las diferencias. Milei, a diferencia de todos estos otros mandatarios, no tiene una postura nacionalista extrema. Por la misma naturaleza de su ideología anarcocapitalista, libertaria, él no entra en la política argentina para reivindicar la identidad nacional, sino para poder cambiar aspectos del sistema en lo económico para mejorar el desarrollo económico de la población según su postura. Por lo contrario, por ejemplo, Donald Trump tiene una postura bastante nacionalista, inclusive anti-inmigración, con su discurso de Make America Great Again, de reivindicar el sueño americano. En el caso de Bolsonaro también se trata de una postura nacionalista brasilera, lo cual rompe con el precedente de la política brasilera hasta ese momento, y en el caso de Bukele también exhibe características nacionalistas. En lo económico, Javier Milei también tiene diferencias con estos otros mandatarios. Definitivamente se trata de la postura más pro-mercado de este lote de comparación. Quien más se le podría asemejar es Bolsonaro, que recordemos, por ejemplo, que se rehusaba a cerrar la economía brasilera durante la pandemia y que además durante su campaña propuso recorte de ministerios, entre otras propuestas de austeridad económica. En el caso de Trump, la comparación no es tan justa, porque a pesar de que Donald Trump es del Partido Republicano, que suele ser más pro-mercado, Trump en sí tenía posturas bastante proteccionistas, especialmente en tanto a lo que tiene que ver con las importaciones de parte de China, por las cuales pidió aranceles bastante fuertes. Y en el caso de Nayib Bukele, por más de que es un entusiasta de la liberalización financiera en tanto a las criptomonedas, él mismo se identifica de una postura izquierdista en lo económico, por lo tanto, muy distinto a Javier Milei. Y por último, en lo social, Javier Milei no es del todo conservador. Se puede decir que tiene posturas conservadoras, al igual que Trump y Bolsonaro respecto a la terminación temprana del embarazo. Sin embargo, también tiene posturas más liberales como una aceptación del matrimonio igualitario y la legalización de las drogas. Estos fueron algunos de los puntos que podemos comparar entre Javier Milei, Nayib Bukele, Trump y Bolsonaro. ¿Y tú qué piensas? ¿Estos líderes se le parecen o para nada? Cuéntame en los comentarios.